Estamos con el problema de la calor y dijimos, vamos a hablar con gente que sepa del tema, que nos pueda responder un par de dudas, preguntas que tenemos. Claro. Y decidimos convocar a alguien que queremos mucho, por lo menos yo estimo mucho, que es Nikki Becker, Jóvenes por el Clima. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Nikki, me parece que te deben estar llamando mucho en estos días, diciendo, che, ustedes que estaban con este tema, ya se vino. Al final era verdad. Era verdad, ¿qué pasó? Contame todo. Sí, bueno, sí. Y un poco estamos sufriendo esta ola de calor y estos datos que estamos viendo, esto de el verano más cálido, de los últimos 10 veranos, no sé, creo que 6 fueron los más cálidos de la historia, de los últimos 100 años. Toda data que nos preocupa y también que sufrimos, ¿no? Por el calor que sufrimos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? O sea, estamos viendo la 10ª ola de calor desde que empezó el verano. ¿Por qué está pasando esto? Uno no puede decir que esta 10ª ola de calor o 9ª ola de calor es directamente por el cambio climático, porque se estudia eso una vez que termina, y la verdad es que no está terminando, lo estamos deseando mucho, pero no está sucediendo. Pero hay un montón de estudios científicos que nos hablan de la relación entre las olas de calor y el cambio climático. Por ejemplo, el IPCC, que es el grupo de expertos sobre cambio climático de la ONU, dijo en un reporte, el último que lanzó, que en los últimos 70 años las olas de calor son cada vez más frecuentes y cada vez más intensas. Y también hay otro grupo de expertos de cambio climático que analiza la relación y dijo que las olas de calor que vimos en noviembre y en diciembre fueron 60 veces más probables de ocurrir por el cambio climático, por lo cual pruebas sobran que esto se debe a la crisis climática. Hay que esperar a ver qué pasa con esta última, pero lo estamos viviendo un poco en carne propia, ¿no? Eso que muchas veces pensamos que el cambio climático es una cuestión del futuro, bueno, medio que no. Bueno, ahora después ya te voy a hacer que responda a la gente que por ahí que no cree en el cambio climático, en el calentamiento global y demás. Están floreciendo ahora también. Sí. Pero lo que quería ir antes de eso es a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto aumentó la temperatura del planeta en los últimos años? ¿Está estudiado y bueno, está comprobado eso? Así es. Desde la era preindustrial hasta la actualidad, la temperatura global media ya aumentó entre 1,1 y 1,2 grados, que uno puede decir, la verdad es que quedan 23, 24 grados, a mí no me cambia. Hay que pensarlo más como una fiebre y qué mecanismo genera nuestro cuerpo. Con el planeta pasa lo mismo. Y las proyecciones dicen que vamos en camino a 2, 3 grados, por lo cual si esta ola de calor la estamos viendo con 1,1 de aumento, imaginémonos con 2, con 3, con 4. Hay acuerdos internacionales, por ejemplo, que hablan de, como el Acuerdo de París, de no limitar el 1,5, que es un número técnico tan lejano que parece que nos queda súper lejano a nuestra cotidianidad, pero que es súper importante porque al superar, por ejemplo, un 1,5 de aumento de temperatura, hay un montón de consecuencias que todavía no están pasando, que van a pasar, como por ejemplo, cómo afecta a los corales, que además de ser súper lindos para hacer snorkel, tienen un rol fundamental en el océano, que el océano absorbe también estos gases de efecto invernadero, que son lo que producen el cambio climático, entonces es fundamental. Bueno, tenés un montón de costas que por el cambio de la temperatura, las algas que vienen a las costas ya no dejan tipo bañarte porque te invaden, y que la otra vez hablaba con alguien que me contaba de jardinería, digamos, que se dedica a eso, el cambio dice, las plantas no entienden qué está pasando. Como que no, los ciclos que tenía, que antes se cumplían de alguna forma, es como que está haciendo un ciclo que lo hacía en enero, lo está haciendo en marzo, un ciclo que lo hacía en septiembre, digo, ¿en qué te va cambiando eso o en qué puede afectarnos que todo ese ecosistema empiece a funcionar distinto, digamos, ¿no? Bueno, en realidad en absolutamente todo, porque está en lo que comemos, o sea, la producción de alimentos, que es fundamental, también en lo que respiramos con la contaminación, pero incluso lo vemos ahora con la ola de calor o con la sequía que está habiendo en nuestro país, que nos hace perder un montón de plata. Entonces, en realidad nos termina afectando en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida, a nosotros, pero también al Estado, ¿no? A Argentina en general. ¿Está lloviendo, chicos? Sí, dicen que está lloviendo. Acabamos de producir el milagro de que está lloviendo. Es porque estoy yo acá. Sí. De nada. De nada. E invocamos con estampita de Julio también. Escuchá, Nikki, siempre cuando se habla de esto, hay una cosa que justamente me parece que no hay presión porque no es responsable, digo, como que es etéreo, ¿viste? Como que no hay nombres propios, como que los países pero se sabe bien quiénes son los que de alguna manera no aflojan y siguen motorizando para que esto de alguna manera vaya cada vez peor, ¿no? Sí, ahí viene la famosa pregunta de, bueno, ¿quién es el culpable? Y con esa pregunta es quién pone la plata, que ahí es como el gran problema. O quién deja ganar plata.
También, porque la realidad es que uno puede medir estas emisiones a nivel histórico o en la actualidad. En realidad, en la actualidad, el mayor emisor es China, también porque tiene un rol de fábrica del mundo, pero si lo vemos a nivel histórico es Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, en las cumbres de Naciones Unidas, donde se negocian estos acuerdos internacionales y quién tiene la responsabilidad, por ende, quién tiene que poner plata, se pelean todos diciendo, no, pero vos tenés más culpa que yo, por lo cual vos tenés que poner la plata o vos tenés más responsabilidad de, por ejemplo, dejar atrás los combustibles fósiles e invertir en energías renovables. Y esa es una puja que se da en cada conferencia que termina haciendo que no suceda nada, por lo cual es súper interesante ponernos a hablar de quién tiene más responsabilidad. Y es una realidad y hay que poner en la mesa que Argentina no tiene la misma responsabilidad que, por ejemplo, Estados Unidos. Nosotros emitimos un 0,7% de estas emisiones a nivel global y Estados Unidos a nivel histórico un 19%. Y lo que te afecta también, ¿no? O sea, vos no tenés tanta injerencia, pero recibís todo lo del resto. Bueno, un claro ejemplo de eso fue lo que pasó el año pasado en Pakistán. No sé si se acuerdan que hubo una inundación enorme donde millones de personas perdieron sus casas y ahí Pakistán dijo, mira, o sea, yo no tengo ni siquiera la plata para pagarle a estas personas que perdieron sus casas, ¿por qué la tengo que poner yo si yo no emití estos gases? Lo tenés que poner vos, Estados Unidos. Y Estados Unidos ahí dice, bueno, voy a ver porque no me alcanza, no hay... ¿Viste? Entonces ahí empiezan esas discusiones. En la última cumbre se acordó que va a haber un fondo de daños y pérdidas, que es justamente para lo que pasó, por ejemplo, en Pakistán, ¿no? Para esas consecuencias de la crisis climática que no suceden en 50 años, sino que están sucediendo hoy. ¿Y quién pone la plata para eso? Se creó como ese mecanismo, como ese balde. El año que viene, en realidad, ya se discute, bueno, ¿quién? Claro. Y ahí va a estar la pelea. Bueno, también esto de que no tiene que ver con un sistema, digo, un país comunista como China y un país hipercapitalista como Estados Unidos, ambos hacen lo mismo. Porque también está esa eterna discusión entre desarrollo, ambientalismo, y sobre todo la Argentina, que tiene, por ejemplo, desde el litio o vaca muerta, digo, hasta dónde puedo producir sin afectar, o afecto y produzco porque si no mi economía se va al tacho. Digo, me parece que son discusiones que todo el tiempo ustedes están cruzando, ¿no? Sí, también entender que, por ejemplo, por la sequía también se impacta en nuestro país. No es que, digamos, el ambientalismo no se trata de decir no a producir, sino también se trata de entender que la crisis climática también afecta a nuestra economía, pero que también tenemos un montón para invertir. Nosotros tenemos un montón de sol, tenemos un montón de vientos, o sea, tenemos un montón de recursos también en lo que se trata de otro tipo de energías, que es un poco para dónde está yendo el mundo. Abro preguntas del chat, si quiere preguntar, Niki, te respondes a... Obvio. Se me vienen varias cosas, por ejemplo, que dicen ahora, viste, que tenemos el nuevo Caribe que está en el sur, que las aguas ya no son esas aguas frías, sino que hace poquito estuve en Península Valdés y las aguas son súper cálidas y transitables, o sea, y tiene que ver con esto, también con el calentamiento global, ¿cierto? Sí, no sé si específicamente en el sur, pero sí que el agua esté más cálida tiene que ver con el aumento de la temperatura, no solo en la tierra, sino también en el océano, que eso, como hablábamos antes, hace que cambie mucho la biodiversidad marina y hace que después el océano pueda absorber menos calor en general y eso hace que suba la temperatura. Es como medio un ciclo que por afectar al océano también afecta después a la temperatura de la tierra. En la afuera. Hay otros temas que también de alguna manera complican. Uno tiene que ver con la famosa ley de humedales, con las quemas, con ese humo que toda la Argentina está con múltiples incendios en todas las provincias. Que digo, también cómo afecta eso en términos de equilibrar nuestro ecosistema y que no tenés mucha retención que tenías antes con mucha biodiversidad que está dejando de estar, ¿no? Bueno, la ley de humedales es fundamental porque los humedales son aproximadamente entre el 20-25% de todo el territorio nacional y a diferencia de los bosques, que tenemos una ley que protege los bosques, después podemos analizar si se cumple o si no se cumple, pero la tenemos, de los humedales no tenemos ningún tipo de regulación. Y ni siquiera sabemos dónde están, o sea, no hay ni siquiera un inventario nacional de los humedales, que es lo primero que propone la ley, ¿no? Entender, bueno, dónde están, qué características tienen y cuántos son, y después analizar, bueno, de qué forma se puede producir. Ninguna ley de humedales, esto es importante decirlo, prohíbe la producción por encima de los humedales. Absolutamente ninguna. Sí habla de cómo se puede regular para que después no termine pasando, por ejemplo, los incendios que estamos viviendo en los últimos años por no haber una regulación. Acá, mira, tengo varias preguntas y algunas que no tienen nada que ver una con la otra, con lo que venimos hablando. ¿Qué onda la huella de carbono de los autos eléctricos, las baterías en desuso? Explica un poquito qué es la huella de carbono y bueno, y si puedes responder la pregunta, ¿no? Dale. La huella de carbono es, lo podemos ir a nivel individual, que no tiene tanto sentido, o a nivel global, y tiene que ver con esos gases que se emiten, esos gases de efecto invernadero que producen el cambio climático. Para entender cómo se emiten esos gases, el 70% a nivel internacional viene del sector energético,
¿Por qué? Porque para estar hablando en un micrófono, para usar nuestro celular, para prender la luz y para andar en auto, para absolutamente todo usamos energía. Y hoy en día la mayoría de esa energía viene a través de los combustibles fósiles, como por ejemplo el carbón, el petróleo, el gas y demás. Entonces lo que se plantea es la transición hacia otro tipo de energías, como por ejemplo las energías renovables. Y la huella de carbono se trata de medir cuál es esa contaminación, digamos. Acá Matu dice, pregunta, ¿los países subdesarrollados no son los países que más contaminan? No, en realidad sí la discusión que hay ahora es que, por ejemplo, países como China, India, que están creciendo mucho, te dicen yo a nivel histórico no soy tan responsable y la verdad es que vos te hiciste rico y yo ahora también lo quiero hacer. Y hay un punto ahí, ¿no? Entonces esa es la discusión que se da, ¿no? Que ahora países que antes no eran desarrollados y están empezando en ese camino, están empezando a emitir más y a trabar las negociaciones. Nicky, ¿puede ser que el calor puede repercutir el tema del viento? Dice, no entiendo la pregunta, no sé si vos la entendés. Yo tampoco. Bueno, que la vuelva, que la amplíe. Pero, Alguna corriente quizás. Puede ser, bueno, que por ejemplo en el invierno ya usamos menos lana el invierno pasado. Yo me doy cuenta porque hay un montón de pullovers que ya no se usan, ¿no? ¿Se va a cortar el invierno? O de repente vamos a tener más frío. Por eso, ahí también alguien preguntaba si iba a ser un invierno más cálido, y también creo que tuvimos en febrero la temperatura más baja de la historia de febrero, digo, ¿no? Sí. Bueno, lo que trae la crisis climática son eventos climáticos extremos. No es lineal, no es que el verano que viene vamos a volver a tener las mismas olas de calor que tuvimos este verano. Tal vez no, de hecho seguramente no, pero sí vamos a tener olas de calor más extremas y también temperaturas más cálidas. No necesariamente es este invierno que va a pasar eso, pero sí se va para ese lado, ¿no? Para temperaturas más altas también en invierno. ¿Vislumbrás un futuro en el cual esto sea nuestra media y esto vamos a tener que laburar menos, vamos a tener que ir menos a la escuela, vamos a tener que cuidarnos más del sol, vamos a tener que tomar otro tipo de medidas a la vida que veníamos o teníamos acostumbrado a hacer, digamos? Bueno, eso es importante porque muchas veces cuando se habla de cambio climático parece que el planeta se va a destruir y el planeta va a seguir. El tema es, lo que va a cambiar es la forma en la que vivimos, o en todo caso, en un futuro muy distópico, que a mí no me gusta hablar de eso, en todo caso la humanidad, ¿no? Claro. Y la forma en la que vivimos. Y eso no es que va a pasar en un futuro. Yo el otro día estaba caminando por mi casa y en una escuela pública tenían un cartel que decía no podemos dar clases porque no tenemos agua, no tenemos un patio con nada de sombra. Y no tenemos acceso a electricidad, por lo cual tampoco tenemos un ventilador. Entonces, el cambio climático afecta también, por ejemplo, al derecho a la educación, el derecho a la salud. No es algo ni siquiera que va a pasar en un futuro, es algo que está pasando ahora y que no estamos preparados. O sea, la ciudad de Buenos Aires no está preparada y el resto del país tampoco. Es que también un poco lo decía ayer, digo, son datos que vos tenés hace mucho. Digo, vos, los gobiernos los tienen hace mucho. Y los van pateando porque, bueno, es la coyuntura. Sí, no es prioridad, Claro, la que pasa eso, decís, bueno. Y te ¿qué tal? agarró, ¿Qué claro, hicimos? no hay una prevención. ¿Qué hacemos que se viene ahora? avisando, Le va a explotar claro. a otro, dice. Claro, los colegios explotaron, no hay infraestructura para sobrellevar esta situación. Claro, porque uno cuando habla de cambio climático y la acción climática, en general nos enfocamos en hablar de mitigación. Mitigación es, por lo que les decía antes, por ejemplo, de pasar hacia otro tipo de energías. Ahora, también cuando hablamos de cambio climático tenemos que hablar de la adaptación, que es, por ejemplo, que las escuelas estén preparadas para una ola de calor, porque sabemos que inevitablemente van a seguir estando. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos que las escuelas puedan seguir dando clases por más que tengamos esta situación? ¿Cómo hacemos que los hospitales también? ¿Qué hacemos con la gente que no tiene acceso a energía hoy, que le está pasando a un montón de personas, o que tienen una casa de chapa y no tienen agua potable? A esas personas les afecta mucho más la crisis climática. Por eso decir que la crisis climática es una cuestión elitista, una agenda de los países desarrollados, hoy en día se cae. O sea, no Claro. queda muy en evidencia que no es así. Acá dice, ¿se deberían cambiar las fechas de las estaciones? La naturaleza ya no reacciona como lo venían haciendo. No, ¿sabes el quilombo que hacen en el horóscopo? Esto no. Claro. Total. No, porque dentro, de la pregunta que hice recién, yo lo que quiero saber es si de repente puede llegar a desaparecer el invierno con estas temperaturas que cada vez se hacen más altas. No, yo no creo que pase eso. Sí creo que capaz tengamos temperaturas más altas y eso más en un futuro más lejano, ¿no? O sea, puede pasar que de repente tengamos una semana en invierno que sea más cálida, pero no es que todo el invierno va a desaparecer. Ok. Igual eso habría que verlo bien en las proyecciones, como algo más técnico, ¿no? Una cosita Sí. porque se me iba, bueno, se me fue. Pero igual recuerdo la pregunta que tiene que ver con el tema de las vacas. Digo, esta cosa de... Dice, ¿qué pasa con las vacas y la contaminación por gases? ¿Se tiene en cuenta? Sí, en Argentina claramente es bastante importante, más o menos un poco más del 30% de estas emisiones viene del sector de la ganadería y la agricultura.
Básicamente por los pedos y los eructos de las vacas. O sea, suena gracioso, pero es así. Es así. Mirá. Y es un tema súper interesante que también se están planteando. Por eso el IPCC habla de la reducción de consumo de carne roja. No lo estoy hablando a nivel moral de si comer o no animales, eso es otra discusión. Más a nivel científico, que se tiene que reducir el consumo de carne roja a nivel individual, y que es uno de los grandes cambios que podemos hacer. Bueno, eso te iba a preguntar, porque estábamos hablando de lo macro, de las grandes fábricas, de los autos, como individuos. ¿Cuáles son los cambios que podríamos tener en cuenta nosotros mismos? Bueno, en realidad un montón. Primero hay una gran discusión que es, ¿acciones individuales sirven de algo en la crisis climática? Claro. Y que es súper interesante porque la realidad es que el cambio que se necesita es tan grande que decís, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Me queda súper lejano. Pero creo que hay un montón de cuestiones que si tenemos el privilegio, por lo menos de replanteárnoslo, para mí tenemos que hacerlo. Por ejemplo, creo que la primera acción que podemos hacer es empezar a leer sobre el tema y hablarlo. Pero después replantearnos lo que consumimos, por ejemplo, de dónde viene. Tanto el gin que nos compramos, si vale la pena. Porque, por ejemplo, hay un estudio de la ONU que dice que para hacer un gin en general se necesita la misma cantidad de agua que lo que toma una persona en 7 años. ¿Y cuántos gins nos compramos? Por suerte nos que nunca compraron usamos? uno cada 7 años, ¿no? Claro, tan caros, así que no sirve. ¿Y cuánta gente no tiene para tomar? Por ejemplo, después, bueno, por el reducir el consumo de carne roja. Pero creo que lo principal No escucho. No es... escucho. No me saques el asado. No. Pero creo que lo principal tiene que ver con educarnos, aprender sobre el tema y poder difundirlo lo máximo posible. Porque una vez que tenés la información, después no te importa qué es lo que tenés que hacer. Pero siempre sin olvidar que el cambio que se tiene que dar es colectivo, ¿no? Y que hay que empujar a que se aprueben leyes, a que se aprueben cambios hasta que trascienden las leyes, porque es una cuestión hasta incluso más estructural. Claro, ¿crees que más que el empuje está mejor que sea la conciencia, la concientización, digamos, y separar los reciclables, eso ya quizás hasta en un segundo lugar, ¿no? Sí, justo lo de los reciclajes es importante, no solo es de una cuestión ambiental, sino que los cartoneras tienen un rol fundamental en el reciclaje, y no es lo mismo para ellos tener que separar un pañal usado de un plástico que tener las cosas separadas, incluso en la dignidad de su trabajo. Uh-huh. Entonces, el reciclaje para mí es algo que es súper fácil de hacer y que es súper importante para la gestión de residuos y para la dignidad de los cartoneras. Así que Claro. eso es fundamental. Para la gente que está escuchando por radio, estamos con Nikki Becker de Jóvenes por el Clima. Nikki, tenemos un país con una extensa frontera agrícola, donde hay mucho campo, pero en las grandes ciudades hay un gran problema que cada vez es peor, que los espacios verdes. La ciudad de Buenos Aires lo sufre. ¿Eso en qué nos puede afectar, en qué nos cambia? Sobre todo porque tengo entendido que los árboles cumplen un rol fundamental ahí, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, piensen que una de las grandes recomendaciones... Lo digo más también por la fáciles- ciudad de Córdoba, por Rosario, porque por Principales Mendoza, ciudades. principales ciudades del país. Sí, pasa en absolutamente Sí. todas las ciudades, que al tener escasez de espacios verdes se da lo que se llama isla de calor, que es que si te alejas un poco de la ciudad, en realidad el calor es menos, pero al tener, por ejemplo, cemento, materiales, digamos, oscuros, que lo que hacen es absorber el calor, atraen el calor, entonces el calor aumenta y no tenemos espacios verdes o más árboles que lo que hacen primero es dar sombra, básicamente, y que son fundamentales para la adaptación a la crisis climática. Esa es la medida más fácil, la que más se recomienda, que es, bueno, frente a una ola de calor, lo que se puede hacer es tener más espacios verdes. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, muchas veces, y depende del barrio en el que vivís, tenés que caminar un montón de tiempo para después encontrar una plaza donde podés ir, o tenés que ir hasta el Río de la Plata, que no es una salida a la que estamos acostumbrados a hacer porque nuestra ciudad le da la espalda al río. Entonces, de eso hablamos cuando decimos que la ciudad no está preparada para, por ejemplo, estos impactos de la crisis climática que ya están hoy. ¿Qué pensás o por ahí tenés data, que se está haciendo al respecto? ¿Se está haciendo algo? ¿Los consultan? ¿Les dice hay proyectos de ley? ¿Hay posibilidades de que este año se apruebe alguno? Y está complicado. A ver, desde que nació Jóvenes por el Clima hace 4 años, yo lo que noto es que hay muchísimo más interés en hablar sobre el tema, en que ya se da por sentado que, bueno, cuando, por ejemplo, este año, que es un año electoral, algo van a tener que hablar de ambiente, digamos que ya es una propuesta que no le puedes dar la espalda porque nos está pasando Claro. ahora. Ahora, de todas las olas de calor, no escuché a ningún partido político hablar de las olas de calor y qué es lo que proponen hacer al respecto.
Entonces sigue costando mucho instalarlo en la agenda como una prioridad, incluso dentro del progresismo, digamos. Ahora, por ejemplo, con la ola de calor, creo que hay mucha gente que le cayó la ficha sobre que esto es importante. Se desmadró todo. Sí, no, Sí, o sea. no sé en qué quedó cuando con el tema de Sur, que le iban a sacar la licitación. Son puras, siempre se dice lo mismo y quedó creo ahí. que cada corte de luz que hay siempre se dice eso para mitigar y decir, ojo, mirá Claro. que, pero nunca se termina haciendo nada. Claro. Pero también hay otra gente que está full, que son los negacionistas del cambio climático. Yo antes cometí el error de decir en muchas veces que acá no hay muchos negacionistas del cambio climático en Argentina. Debo decir que me equivoqué. Hay un montón. Están Hay un todos en montón. Telegram. Sí, sí, sí. No, en Twitter están a full, Te escriben ahora. mucho. Sí, sí. Primero, digamos, hay dos tipos para mí de negacionismos. Unos que dicen directamente el cambio climático no es real. Bueno, no sé ya cómo probar eso porque la verdad que lo estamos viviendo ahora. O que dicen que es una cuestión natural, ¿no? Que no se debe a la actividad humana, como por ejemplo a la quema de combustibles fósiles, como le está diciendo. Pero también hay otro tipo de negacionismo que ahora está surgiendo mucho, que incluso está dentro del progresismo, que es, ay, la crisis climática, esto es una boludez de Estados Unidos, te paga Estados Unidos para hablar sobre este tema, porque nosotros que tenemos un índice de pobreza alto no nos debería ni importar. Cuando en realidad, claro, eso lo está diciendo una persona que tiene un aire acondicionado, por lo cual la ola de calor le pasa por al lado. Anda a decirle eso a la gente que vive en una casa de chapa y que la ola de calor que está viviendo no los deja dormir o que tienen que seguir trabajando abajo del calor. Justamente, con más razón nos debería importar a Argentina la crisis climática y enfocarnos también en la adaptación para que estemos más preparados a este tipo de consecuencias. Y eso está surgiendo muchísimo también dentro del progresismo, este negacionismo al cambio climático, dejarlo de lado, ¿no? Bueno, hablabas acerca de, según en qué estrato social estés, tu accesibilidad a ciertas cosas que te ayuden a mitigar esta ola de calor. Hay una cosa que tiene que ver con el acceso al agua, que digo, en muchas provincias es muy heavy y con estas temperaturas es un problemón de salud pública, digamos, ¿no? ¿Cómo está el tema del acceso al agua en el sentido de se está haciendo algo al respecto? ¿Es algo que también va a ir empeorando? Cada vez va a ser más difícil tener acceso al agua, ¿no? Sí, ese es el claro ejemplo de Mendoza, que tienen, por ejemplo, un gran problema con el agua, pero tampoco, digamos, también pasa en cualquier villa de emergencia, ¿no? O sea, y eso en la pandemia también quedó en evidencia de una compañera, por ejemplo, de La Poderosa, que murió por no tener acceso a agua para lavarse las manos, que era la mayor recomendación. Y si vemos cuando hay un día de mucho calor, ¿cuáles son las recomendaciones que vienen del gobierno? Bueno, hidratarse y no estar bajo el sol. Y hay gente que no tiene para tomar agua y hay gente que tiene que seguir trabajando bajo el sol igual. ¿Con qué, digo, me imagino que le llegan muchas consultas, ¿con qué tan va preocupada la gente? ¿Dónde pone más el ojo de todos los temas que hay, de varios que ya hablamos? ¿Con qué notas que hay más preocupación? Y yo creo que la mayor preocupación tiene que ver con las cuestiones que empezamos a sentir, ¿no? Y a vivir. Por eso los incendios, siempre cuando hay un incendio, la gente está muy preocupada porque salís a la calle y olés el humo, o porque se está incendiando la casa de al lado, digamos. Y ahora con la ola de calor también porque nos afecta en el día a día. Creo que mientras la crisis climática se va volviendo más cotidiana, lamentablemente, la gente empieza a estar más preocupada. Acá dice, pregunta, ¿es posible revertir la situación climatológica a la que hemos llegado? Dice, o es esto como la enfermedad que digo, volver atrás no podemos volver, la frenamos acá, pero volver hacia atrás ya es imposible. Bueno, es difícil, pero sí se puede. Los gases de efecto invernadero, estos gases contaminantes, están acumulados en la atmósfera. Entonces, imagínense una estación que es imposible que desde mañana no se emita ni un gas más. No es que, bueno, listo, no hay más cambio climático porque igual están retenidos ahí. Más residual. Claro, pero sí con el tiempo, digamos, se podrían ir liberando, por decirlo de alguna forma. Todavía hay tiempo para revertir la crisis climática. A mí la línea de, listo, nos vamos a morir todos, no me gusta porque eso quiere decir que no se puede hacer nada. Y el mensaje que tenemos que dar es todo lo contrario, que es que no solo se puede, sino que tenemos la obligación de hacerlo. Y creo que ahí es donde hay que enfocarnos, pero entendiendo que el tiempo que tenemos es poco, sobre todo porque si se empiezan a pasar estos límites que les contaba antes, como el 1.5 o los 2 grados, que de nuevo suenan súper lejanos, pero que después impactan en nuestra vida cotidiana, ahí es cuando vamos a estar en un problemón y cuando empieza a ser más difícil volver para atrás. Acá es un punto que dice Romero, que dice, estamos en crisis, no hay posibilidad de cumplir las recomendaciones, creo que se va a quemar más humedales para las cosechas, porque justamente la economía te pide más y es un gran dilema, ¿no?, para un país como Argentina. Total, por eso no podemos entender a la economía o al desarrollo separado del ambiente, ¿no? Son dos cuestiones que sí o sí tienen que ir de la mano a pensar el proyecto del país. El tema es que es algo que nos cuesta mucho como Argentina en general y que para afrontar la temática ambiental sí o sí tenés que tener un proyecto que trascienda cualquier partido político y es algo que nos cuesta en general Argentina, entonces con el cambio climático más todavía. Hay un dato, a ver si lo tenés, si en la pandemia preguntaban
En la pandemia no se había bajado un poco la emisión y limpiado la atmósfera, dice Arrocito. Bajó un poco, también porque no había vuelos en avión que contaminan bastante, o en general el uso de energía se redujo bastante, pero igual no fue tan significativo, ¿no? Lo que justamente nos quiere decir que esas acciones individuales que vamos a hacer no son tan significativas para parar el cambio climático en general, sino que tiene que ver más con una cuestión de Estado. Acá, por ejemplo, no hay ningún ¿qué fue eso? ¿Soy campo? Acá no hay ninguna alerta o cuidado o campaña, quiero decir, con respecto al cuidado del agua, ¿no? Tenemos a los encargados de edificios manguereando las calles, no sé, los bebederos de las plazas que quizás quedan rotando en agua. Sí pasa en los lugares donde por ahí las provincias que tienen menor cantidad de agua que hay cierto cuidado, pero acá en las principales ciudades por lo menos no hay reparo de eso, no hay campañas, ¿no? No, de cuidado del agua. No porque lo damos por sentado, ¿no? Pero por ahora es como que hay, pero en algún momento sí, quizás, es barata, es gratis, claro. lo tenemos, no tenemos. Por eso es importante entender de dónde viene lo que estamos consumiendo y empezar a replantearnos más, porque si entendemos que el agua es un recurso escaso y que cada vez va a escasear más, capaz todavía no lo vimos de cerca, así en algunas provincias, ahí es cuando nos queda lejano y lo consumimos sin pensar, bueno, cuánto vale realmente más allá de lo que valga a nivel plata, ¿no? Estoy muy orgulloso de ustedes, quiero decirlo, en la cantidad de preguntas que hicieron y muy buenas. Tremendo. Y aparte lo que te da Nicky, la sensación que puedes preguntar de cualquier cosa y te va a contestar. Te ataja Bueno, todas las balas. todavía no me hicieron ninguna. Nicky, ¿qué vas a ir en la quiniela hoy a la tarde? ¿Cuándo llueve? ¿Hoy de noche? Nicky, muchas gracias por venir. Te vamos a invitar otra vez, porque Obvio, la verdad cuando que quieran. tenemos un montón de preguntas que nos quedaron para hacerte. Y nada, mil gracias por venir. Nicky Becker, la buscan, ¿cómo te buscan en redes? @Nicky Becker o @Jóvenes por el Clima. Perfecto, ahí cualquier consulta, si sos un negacionista también la podés seguir. Por favor, prefiero en Twitter y no en Instagram, que Instagram lo uso también para hablar con amigos y me molesta más cuando me bardean. Nicky Becker, Jóvenes por el Clima, aquí en Crossover.